Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oye, amigo, amiga, lo fácil del Evangelio y lo maravilloso es que si el hombre y si la mujer creen en el Señor, pueden tener vida eterna. Dice la palabra que había un carcelero, bendito sea el Señor, un hombre que le preguntó a los siervos del Señor cómo podría ser para ser salvo. Y ellos le dijeron, sencillo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque la salvación no es una bendición, bendito Dios, solamente para una persona, sino que la salvación es una bendición para toda la familia. Así como cuando el hombre o cuando la mujer andan en pecado, apartados de Dios, la maldición del pecado afecta a toda su familia. Así también, amigo, amiga, la bendición de la salvación con mayor razón afecta a la familia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre es salvo, el hombre es transformado, el hombre es cambiado, el hombre es bendecido por Dios y por tanto toda su familia es bendecida, porque el Evangelio llega a su casa, llega a su familia. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que había un hombre llamado, bendito Dios, Zaqueo, que invitó a Jesús a su casa. Y el Señor Jesús, cuando llegó a su casa de este hombre, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No se refería a una casa física, sino que se refería a aquella familia. ¿Por qué? Porque cuando llega la salvación a la familia, cuando llega la salvación al padre o a la madre de familia, la salvación, la bendición alcanza a los hijos, a los nietos. Dice la palabra de Dios que a la tercera y la cuarta generación, así como el pecado, la desobediencia, dice que trae maldición al hombre, hasta la tercera y cuarta generación, así también dice la palabra que Dios bendice hasta 1000 generaciones de los que le temen. Bendito sea el Señor. Así que, amigo, es muy importante de que usted le entregue su vida a Cristo, de que usted le rinda su corazón y su vida al Señor. Bendito sea Dios. Esto no es una promoción política, esto no es una promoción de algún producto, no, esto es el reino de los cielos que hemos venido a anunciar, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Sí, amigo, amiga, un día nosotros estábamos en tinieblas, estábamos perdidos, hundidos en el pecado, en el vicio, pero Dios, que es grande en misericordia, dice la palabra que nos amó y nos sacó de esa vida mundana, de esa vida perdida, y nos ha traído, aleluya, al reino de su amado Hijo, para que le sirvamos, para que le amemos, para que le adoremos, pero sobre todo, amigo, amiga, para que un día estemos con Él. Bendito sea el Señor. Esta hermosa tarde hemos venido con mis hermanos a predicarle la palabra de Dios. Venimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos un lugar, una casa donde nos congregamos, una casa donde estamos sometidos, donde adoramos a Dios juntamente con nuestros hermanos. La iglesia Jesucristo es mi refugio, aquí cerquita en el 2929 de la Westmoreland. Ahí puede llegar, tenemos servicio todos los días a las 7:30 de la noche. Bendito sea Dios. Ahí hay una comunidad de hermanos que le daremos la bienvenida y le recibiremos con amor. Pero sobre todo le recibirá el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien diera su vida por usted en la cruz del Calvario para perdonar todos sus pecados. Bendito sea el Señor. En esta hermosa tarde le voy a leer una corta palabra que se encuentra en el capítulo 4, versículo 16 del libro de la carta a los Hebreos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: bendito el Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Repito esta palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí el Señor, amigo, en su palabra nos llama y nos dice, y le dice al ser humano que se acerque a Dios, que se acerque al trono de la gracia, que se acerque al trono de la gracia para que pueda encontrar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Porque si hay algo que puede sacar la vida del hombre de la ruina, de la miseria, del pecado donde el diablo lo tiene hundido, amigo, amiga, eso es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, porque como seres humanos pecadores no merecemos que Dios nos mire, no merecemos la ayuda de Dios, pero sin embargo dice la palabra que Él es grande en misericordia, que Él oye el clamor de aquel hombre, de aquella mujer que clama y le pide ayuda y le pide misericordia. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amigo, cuando el hombre le clama a los ídolos, a las imágenes, a los dioses inventados por el ser humano, no hay manera que le puedan responder, porque dice la palabra que pies tienen, mas no pueden andar, tienen manos, mas no pueden sostener nada, tienen ojos pero no pueden ver, aleluya, tienen boca pero no pueden hablar, y tales, dice la palabra, son aquellos que se postran delante de los ídolos. Pero si usted clama al Dios del cielo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, Él se compromete a responderle. Él se compromete a oír el clamor del hombre, de la mujer, cuando clama desde lo profundo de su corazón, con un deseo de cambio, con un deseo de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 20. Bendito Dios. Dice que estaba el pueblo en ruina, pero ahí en su miseria clamaron a Dios y Él envió su palabra y lo sacó de su ruina. En esta hermosa tarde Dios ha enviado su palabra para ti, amigo que me escucha, para ti, amiga que me escucha, para sacarte de la ruina donde te tiene metido el diablo, donde te tiene hundido el pecado. Bendito sea el Señor. Pero tú tienes que querer ese cambio, tú tienes que querer esa gracia, tú tienes que querer esa misericordia que Dios le ofrece al pecador. Bendito sea el Señor, porque Él dice en su palabra que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor. Pero tú tienes que clamar de lo profundo de tu corazón, deseando un cambio para tu vida, deseando salir de la condición de vida donde te tiene el pecado, donde te tiene, aleluya, los placeres que has seguido, como la droga, el alcohol, el sexo y todo lo que le ofrece el mundo. Porque dice la palabra de Dios que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. Por hoy, amigo, hemos venido a anunciarte la misericordia de Dios. Pero para que esa misericordia pueda caer sobre tu vida, tú tienes que ser sincero con Dios. Tú tienes que clamar a Él de lo profundo de tu corazón y pedirle misericordia. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, dice que ellos gimieron de lo profundo de su corazón a causa de su angustia, a causa de la opresión de los egipcios. Y dice la palabra de Dios que su clamor, su gemido subió delante del Señor y Dios les envió un libertador. Bendito sea Dios. Así que, amigo, hoy es el día de que te acerques a Dios. Hoy es el día de que abandones tu vida pecaminosa y vengas al Rey, al Señor de los cielos, pidiéndole misericordia. Él dice en su palabra donde leímos: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia. La palabra de Dios dice: acercaos a mí, dice el Señor,
y yo me acercaré a vosotros. Hay gente que dice, Dios no existe, porque si Dios existiera, no existiera tanta maldad, no existiera tanto robo, tanto asesinato, tanto tiroteo, tanto crimen en el mundo. Y la razón es que, amigo, cuando el hombre está apartado de Dios, el hombre, aleluya, camina en pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú estás en pecado, aleluya, tu pago, tu salario será la muerte. Pero si tú te arrepientes y vienes humillado ante el trono de la gracia, Dios te va a perdonar. Dios tendrá de ti misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Acercaos pues ante el trono de la gracia. Amigo, nadie puede ser salvo por sus propias obras. Nadie puede ser salvo por, aleluya, por sus propios medios. Dice la palabra de Dios que la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Que la salvación no es algo que el hombre y que la mujer puedan comprar, porque la salvación tiene un precio tan alto que solamente Jesucristo lo pudo comprar y pagar en la cruz del Calvario. Ningún hombre puede pagar el precio de la salvación. Sin embargo, Jesucristo lo pagó por ti, lo pagó por mí, para que seamos salvos, para que no vayamos a una condenación. Y esa es la gracia de Dios, un regalo inmerecido. El regalo que Dios te quiere dar es la salvación de tu alma. Es que no te pierdas, es que seas salvo, aleluya. Y tú no tienes que hacer nada para ser salvo, ninguna obra te puede salvar. Solamente tienes que creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor y como Salvador de tu vida, y tú serás salvo. Es por eso que hemos venido a este lugar, no porque seamos más buenos que los demás hombres, no, es porque hemos recibido ese regalo tan maravilloso por gracia de Dios. El mismo regalo que hemos recibido por gracia te lo ofrecemos en esta hermosa tarde. Bendito sea Dios. Hoy es día de misericordia. Dice, para hallar misericordia para el oportuno socorro. El único que puede socorrer la vida del hombre se llama Cristo. El único que puede sacar la vida del hombre de la ruina, del pecado, donde lo tiene hundido el diablo en el lodo cenagoso, se llama Jesucristo. Pero tú tienes que venir ante el trono de la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que, amigo que está pasando por este lugar, hoy es día de misericordia, hoy es día de salvación, pero hoy es día de que te arrepientas. El Señor dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, aleluya, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que, amigo, amiga, hoy Dios te está hablando y hoy Dios te está llamando y te dice, acércate ante el trono de la gracia, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Así en esta hermosa tarde voy a dejar a otro de mis hermanos que también va a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, aleluya, en esta hermosa tarde.